Tiene la palabra la señora diputada Graciela Camaño. Gracias, señor presidente. La verdad es que siento una enorme decepción por el espectáculo del Congreso, presidente. Yo tengo el convencimiento de que estamos debatiendo la ley más importante de esta jornada. Estamos debatiendo un derecho humano, estamos consolidando, haciendo programática la manda constitucional del libre acceso a la información pública. Ese es un detalle. El otro detalle que quiero puntualizar, presidente, es la presencia entre los escasos participantes de dos personas que me parece que es importante que distingamos. En principio, la diputada Bafe, que la voy a distinguir, señor presidente, porque ha sido miembro relator en la Organización de Estados Americanos del proyecto Base para América del libre acceso a la información pública. Y me parece que eso nos distingue a quienes estamos debatiendo esta ley en este día. Para continuar, la presencia de quien ha sido el motor en el Poder Ejecutivo de que hoy estemos haciendo este ejercicio de búsqueda de consensos para darle la media sanción al proyecto de ley y que es el secretario Adrián Pérez y que se encuentra en la bandeja. Creo que el hecho de haber sido uno de los activistas, juntamente con la diputada Conti y juntamente con algunos señores diputados del radicalismo, que ya no están, como aquí se dijo, como el diputado Garrido y antes el diputado Gil Lavedra, hace que no nos sintamos acompañando la ley. La verdad, yo no me siento acompañando la ley, yo me siento protagonista de esta ley, porque en diferentes instancias, bajo diferentes gobiernos, acá hubieron diputados que tuvieron la vocación de plantear este tema como un tema trascendente, importante y necesario. Y creo, señor presidente, que es importante definir con claridad de qué estamos hablando, porque estamos hablando de algo que aquí se definió y que yo voy a redefinir nuevamente, que es el derecho fundamental, el derecho humano fundamental, que se encuentran los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y que este derecho puntualmente tenemos la mora de no programatizarlo para empezar a sembrar la obligación en los tres poderes del libre acceso a la información pública de todos. Acá no estamos, señor presidente, estableciendo una base de datos para los señores diputados. Estamos permitiendo que el pueblo de la nación, de manera sencilla, se pueda permitir la participación en el sistema democrático. Y sinceramente, presidente, en vista de lo que sucede con la revolución de la comunicación, me parece absolutamente necesario que desde los estamentos de la democracia busquemos elementos que permitan la participación del pueblo, que no nos encerremos en los tres poderes y creamos que desde los tres poderes tenemos la potestad de resolver. Porque, señor presidente, nosotros tenemos una triste experiencia en el 2001, pero continuamos teniendo el pueblo en la calle. Y esto se resuelve si tenemos la capacidad desde el sistema, desde los tres poderes, de hacer participar al pueblo en las decisiones mediante instrumentos que nuestra propia Constitución prevé y hacerlo participar en el derecho a la información. Y efectivamente, presidente, como aquí se dijo, en reiteradas oportunidades intentamos programatizar la manda constitucional y por diferentes motivos.
que hacen a los consensos que a veces no se logran. Hemos tenido medias sanciones, hemos tenido dictámenes de comisiones, pero Argentina, como bien dijo la diputada Baffi, se encuentra entre los únicos 3 países que ostentan el degradante honor de no tener ley de acceso a la información pública. Como también se dijo acá, esto no quiere decir que no tengamos acceso a la información pública, señor presidente. Y allí no comparto algunas cuestiones que se dijeron. El decreto 1172 ha posibilitado, de manera tortuosa quizás, con señores diputados yendo a la justicia a reclamar la posibilidad del acceso a la información, pero ha posibilitado que tengamos el acceso a la información. Lo que estamos haciendo hoy, señor presidente, es ponerlo a disposición del pueblo. Y esto es lo que tenemos que entender. Porque la verdad, señor presidente, que el oscurantismo del poder es algo que subyace siempre. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora del discurso. El gobierno que se fue no dejaba ni permitía el libre acceso a la información pública. No había datos. Tampoco tenemos datos ahora. En este contexto se está discutiendo esta ley. Tenemos un INDEC que todavía no ha provisionado de ningún dato, señor presidente. Esta es la realidad que tenemos. Por supuesto, hablemos de las complicaciones, hablemos de las distorsiones, pero la realidad hoy nos indica que no solamente no tenemos índice de pobreza, no tenemos índice de pobreza, no tenemos índices de desocupación, no tenemos índices de precios, no tenemos índices. Entonces, claro que al poder le cuesta trabajo abrirse a la información. Claro que le cuesta trabajo. Por eso es que es tan importante este debate, señor presidente. Yo, la verdad es que participo del debate sin muchas expectativas, porque participé en otros debates con muchas expectativas y después me di cuenta de que solo damos media sanción. Espero que del otro lado esté la otra media sanción. La otra cuestión, presidente, para poner en entidad lo que estamos discutiendo, es no confundir la publicidad de los actos de gobierno o la transparencia con este tema, porque son cuestiones totalmente diferentes. En realidad, la publicidad de los actos de gobierno es una obligación. Es obligatorio publicitar los actos de gobiernos. Existen mecanismos y precisamente el INDEC es una de las maneras de publicitar los actos de gobierno. Y la transparencia, que está vinculada a la ética y que tiene múltiples herramientas, algunas que aparentemente se van a empezar a poner en práctica, y espero que no sea solamente, señor presidente, poner las declaraciones juradas en línea y en amontonamiento, porque la verdad es que gobiernos transparentes significa mucho más que eso. Muchachos, van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para que efectivamente el concepto y el precepto de transparencia esté en cada una de las oficinas públicas y que efectivamente el gobierno sea un gobierno abierto. No nos confundamos con los términos. Y en este tema, de lo que estamos hablando, y lo vuelvo a insistir, es de un derecho humano. Lo otro son decisiones políticas. Este es un derecho humano. Presidente, es cierto y quiero poner en relevancia por alguna cuestión que aquí se dijo respecto a las leyes y a los decretos secretos. Esto no existe más en la Argentina, presidente, y efectivamente por iniciativa del gobierno anterior, la 26134 prohíbe expresamente y derogó la ley, el decreto ley que establecía la posibilidad de que hubiera legislación secreta. Por supuesto que existe la reserva de Estado y esta es una cuestión lógica y nosotros como parte del Estado debemos entender la necesidad que exista la reserva del Estado y en el caso de la República Argentina, quien habilita
a que los archivos se abran es el presidente de la República. O sea, tampoco le demos tantas vueltas a lo que es el secretismo del Estado, porque tenemos esta cuestión que es fundamental. Argentina decidió, señores, en 1994, en este Congreso, que no hubieran más leyes ni decretos secretos. Y por supuesto, señor presidente, para los que creen que estamos haciendo un gran dispendio, porque este es un derecho que colisiona con otro derecho. Este no es un derecho absoluto, como ningún derecho, y este colisiona con los datos personales, en donde ahí sí Argentina tiene una ley de protección de datos, que es la 26326, y que por ahí también puede aparecer algún tipo de cuestionamiento en torno a que tenemos que empardar la ley de libre acceso a la información pública con esta privacidad de datos que también tenemos que honrar. El presidente de la Comisión ha acercado alguna serie de modificaciones que se están haciendo en torno a ese tema que me parecen atinados. Ahora bien, presidente, nosotros creemos que la ley tiene algunas resoluciones que no son correctas y las vamos a plantear. El énfasis mayor lo vamos a poner en el tema de la reserva, porque la verdad es que nosotros tuvimos acceso a borradores en donde teníamos una mejor resolución en materia de reservas. Cuando el proyecto llega por parte del Ejecutivo, por ejemplo, faltaban los requisitos para la determinación de la información como reservada, la duración de la clasificación de la información como reservada, el acceso al público de la información clasificada como reservada y las excepciones a la clasificación de información como reservada. Me parece que allí alguna mano traviesa no nos ha permitido que este proyecto venga del Ejecutivo mejor resuelto. Y por eso es que nosotros vamos a hacer alguna proposición de modificación en ese aspecto. También vamos a hacer alguna propuesta de modificación, señor presidente, en cuanto a las responsabilidades de los funcionarios, porque nosotros lo que estamos haciendo con esta ley es estableciendo, como aquí se dijo, una serie de principios para toda la administración del Estado. Tenemos que concientizarnos después en torno a que esto tiene que ocurrir y empezar a vehiculizar la realización del libre acceso a la información pública. Algo que para un Estado que se mantiene en el oscurantismo es muy difícil. Entonces, lo que estamos diciendo, señor presidente, es que tiene que haber penalidades diferentes y que no solamente nos tenemos que atener con aquellas penalidades administrativas. Quien esté a cargo de este ámbito, que aquí también hago mía las palabras de la diputada Conti en torno al reclamo que ha habido con la autoridad de aplicación, y coincido con ella en el sentido de que creemos que está bien resuelto el tema, creemos que hemos logrado una buena resolución, esto tiene que formar parte del Poder Ejecutivo. Y de última, señor presidente, si vemos que la ley no funciona, presentar una modificación y establecer entonces otro tipo de organismo. Pero me parece que para la primer ley de acceso a la información pública estamos bien encarrilados. Ahora, nosotros vamos a insistir, presidente, en que es necesario abordar alguna penalidad, no solamente para el funcionario incumplidor, sino también, y creo que lo iba a plantear algún otro bloque, pero nosotros lo vamos a acompañar, el tema de que no se pueda sacar al funcionario por medio de una decisión presidencial, sino que haya alguna complejidad cuando el funcionario debe dejar sus funciones. Y yo acá pongo el caso Garrido como un tema emblemático para decir que cuando un buen funcionario funciona, todos los tenemos que apuntalar, ¿no? Presidente, con algunas otras salvedades que van a plantear a algunos miembros de nuestro bloque, nosotros vamos a acompañar el dictamen de la mayoría y vuelvo a reiterar, lo hacemos
porque nos sentimos absolutamente protagonistas de esta ley. Así nos ha hecho sentir el secretario que ha tenido bajo su responsabilidad la redacción de la ley, a quien le agradezco la presencia. Gracias, señora diputada.